Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy seguimos hablando sobre la serie Siendo parte de la Gran Comisión. El tema que hoy vamos a abordar es el número 5, cultivando beneficios en nuestra vida. Se llama así, cultivando beneficios en nuestra vida. Te invito a que vayas abriendo el libro de los Hechos. Continuamos con esta serie. Lo que sigue en el texto que estábamos leyendo es en el versículo 12 al 25, ¿sí? Ese pasaje de la Biblia guarda estrecha relación con la unidad y hemos titulado en esta mañana este tema, cultivando beneficios a nuestra vida. Y es que en vista de la realidad de la resurrección, tenemos que ver esos beneficios y tenemos que ir cultivando esos beneficios en respuesta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como pregunta, diríamos, ¿cómo vamos a vivir, ¿no? En medio de una sociedad decadente, hermanos, que va de mal en peor y es que todos los días deberíamos hacernos esa pregunta. La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con las afirmaciones doctrinales que están en la Biblia, ¿sí o no? Lo que nos falta con frecuencia, esas afirmaciones, son aplicarlas a nuestra vida. Dichas afirmaciones que hacemos de la doctrina de la palabra, necesitamos que esas doctrinas sean afirmadas a nuestra vida, aplicadas a nuestra vida. Y nosotros podríamos decir que la resurrección es la victoria de Cristo sobre la muerte. Y lo es una doctrina bíblica. La resurrección es la base de toda nuestra esperanza y son las afirmaciones que decimos, ¿no? Es nuestra esperanza la resurrección de Cristo. Que la resurrección es la garantía de todas y cada una de las promesas hechas por Cristo Jesús, y lo es eso, hermanos. Que la resurrección continúa la divinidad de Jesús, y así es, ¿sí? Que la resurrección es el amén del Padre, el sacrificio perfecto en la cruz, y sin duda alguna, hermanos, lo es, así es. Pero deberíamos hacernos una pregunta en esta mañana, y que no es doctrinal, sino es aplicativa. Y entonces, dadas esas realidades de las afirmaciones que dije ahorita, mi pregunta es, ¿cómo vamos a vivir a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Precisamente es cultivando beneficios a nuestra vida, cultivando beneficios a nuestra vida. ¿Cómo vivo yo? Entonces va a ser un reflejo de cómo yo entiendo la resurrección de Cristo. ¿Cómo vivo el día de hoy? Entonces va a ser un reflejo de cómo yo veo la resurrección de Cristo. Podemos ver cómo vivió la primera iglesia inicial, ¿sí? Y ahora también cómo nosotros vamos a vivir. Recordemos, al final del pasaje anterior hablamos de la ascensión de Cristo a los cielos y vimos algunas de esas implicaciones que tenían que ver con la ascensión. Cómo la iglesia primitiva entendió que Cristo hoy reina muy por encima de todo el principado y autoridad, poder, dominio, ¿sí? Y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, decía el apóstol Pablo en Efesios, sino también en el venidero. ¿Cómo ellos entendían todo eso? Nosotros vimos en el mensaje anterior cómo los discípulos estuvieron allí escuchando al Señor y cómo lo vieron que fue llevado a los cielos y lo recibió una nube y que lo ocultó. Inmediatamente después del ascenso se aparecieron 2 ángeles que le dijeron: varones galileos. A partir de ese momento, los discípulos se quedaron sin la presencia física de Jesús. A partir de ese momento, la pregunta sería, entonces, ¿qué hicieron ellos después?
¿Qué decidieron ellos después de que ya no tenían la presencia física del Señor Jesucristo? ¿Cómo comenzaron a vivir ellos, ¿no? Hay algo que revelan las Escrituras acerca de su nueva vida sin la presencia física de Cristo entre ellos. Entonces quiero invitarles a que podamos ver juntamente los versículos 12 al 26. Es un texto largo, pero es bueno verlo en todo su contexto, ¿sí? Si tú lees esto con detenimiento, y que lo vamos a hacer en este momento, vamos a entender muchas cosas. Hechos 1, del versículo 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entra y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó sobre Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Conocemos el relato de los evangelios, hermanos. Y cuando lo conocemos, nosotros nos percatamos de que aquí hay evidencias de vidas transformadas. Parte de estos hombres, recordemos, estos discípulos, estos apóstoles, no fueron reconocidos cuando eran discípulos por su vida de fe, mientras Cristo estaba en esta tierra física. Cristo mismo, con cierta frecuencia, les llamó hombres de poca fe a estos. La fe no caracterizó a los discípulos. De hecho, ellos tenían tanta incredulidad que ellos fueron forzados a creer en la resurrección, porque ni eso habían creído inicialmente ellos. Quizás algunos pueden recordar el relato del Evangelio de Lucas acerca del Señor Jesucristo después de su resurrección. Vaya buscando Lucas capítulo 24, versículo 25-27, donde él se les aparece a dos discípulos que van rumbo o camino a Emaús, y ellos no lo reconocieron, y él empieza a hablar con ellos, y él se hace como que no sabe, ¿verdad? Cuando en realidad era el único que realmente sabía lo que había pasado, ¿sí? Y estos dos discípulos le dicen: tú eres el único en toda esta área que no sabes lo que ha pasado. Y Jesús le dice, todavía haciéndose como que no sabe: cuéntame, ¿no? O sea, como diciendo, cuéntame. Y ellos empezaron a contarle lo desilusionados que estaban, porque ellos esperaban que Jesús fuera el Redentor de Israel.
Y tan pronto ellos terminaron de decir las palabras, vean lo que dice versículo 25 al 27 de Lucas 24. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguió hasta por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cristo les llamó aquí, hermanos, insensatos y tardos para creer. Pero luego de la resurrección, ellos quedaron convencidos y se convirtieron en personas que creían y obedecían a Dios. Y tú comienzas a ver los primeros indicios de esa obediencia en Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Sí? Dice que entonces ellos volvieron a Jerusalén después, desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así dice el versículo 12. La última instrucción, hermanos, del Señor Jesús en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, fue precisamente que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Y el texto dice que Jesús ascendió inmediatamente después. Ellos se regresaron a Jerusalén a esperar por el Espíritu de Dios. Jesús no les dijo si esperarían un día, una semana, un año. Ellos se fueron a esperar, confiados de que vendría la promesa del Espíritu Santo. O sea que la tendencia hubiese sido, la tendencia natural hubiese sido anterior a la resurrección, cuando todavía no creían muy bien, habría sido desobedecer o en su caso desanimarse. Pero ahora, después de la resurrección, cuando ellos ya estaban convencidos, ¿sí?, de esa resurrección, estos son hombres cambiados aquí. Ya estos versículos del 12 al 26 ya te habla de unos hombres que ya han sido cambiados, han sufrido una metamorfosis ellos. Cristo había triunfado en la cruz sobre el pecado. Ya no habría excusa para continuar con la incredulidad de ellos. Ni había excusa para continuar con su vida de pecado anterior, ni la había para nosotros y no la habrá para nosotros. No hay una excusa para vivir en ese tipo de incredulidad o de pecado. Nuestra obediencia es un reflejo de nuestra incredulidad, hermanos. La ascensión evidentemente ocurrió en el Monte de los Olivos y de allí se fueron a Jerusalén ellos. Dice el texto que hay una distancia en un día de reposo. La tradición rabínica decía que el día de reposo tú podías caminar solamente como 1 kilómetro más o menos. Esa era la tradición nada más. En el día de reposo tú podías caminar. De tal forma que el Monte de los Olivos, entendemos que no estaba muy lejos de Jerusalén. O sea, no abarcaba ni 1 kilómetro. Entonces ellos, por eso, del Monte de los Olivos, ellos fueron a Jerusalén y era un trayecto de menos de 1 kilómetro, porque era la tradición en el día de reposo caminar solamente, ¿sí? Así que ascendió Jesús y ellos se dirigieron a donde se suponía que debían de esperar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué vemos o qué hacemos al entender todo esto? Si usted acostumbra a escribir, como primer punto, podemos poner aquí: debemos de cultivar una vida de fe y de obediencia. Es lo que usted debe de apuntar, si usted acostumbra a apuntar. Esperar en Jerusalén, y a Jerusalén fueron estas personas. Su primer decisión fue no más incredulidad a sus mandatos, ¿no? Los apóstoles obedecieron a la palabra de Jesús y estaban esperando en Jerusalén. Y en Getsemaní, el día que Jesús fue apresado, fíjense cómo es, ellos se dispersaron. Ahora tú, en estos versículos que estamos leyendo, tú los encuentras unidos a estos, porque se fueron a Jerusalén. Si usted checa en el versículo 13 de Hechos 1:13, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Posiblemente el mismo aposento donde habían pasado la noche anterior a la crucifixión, o quizás algunos postulan que pudiera ser un aposento alto en la casa de María, la madre de Marcos, donde posteriormente se menciona que estaban reunidos en Hechos 16:16. Aposentos altos en esa época, hermanos, eran con frecuencia rentados o tomados prestados para ese tipo de reuniones, porque eran un poco más silenciosos que las primeras plantas. Por eso es que se les decía aposentos altos, porque era como más, tenía más privacidad. En el versículo 14 de Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, la palabra unánimes, esa palabra es de un solo sentir y de un solo corazón. O sea, no estaban allí diciendo, no, tú primero, no, tú primero. No, tenían un solo sentir, no estaban allí como que tú primero, tú, no, tú. No estaban alegando, era de un solo sentir, unánimes y de un solo corazón. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento 11 veces, de las cuales 10 veces están en el libro de los Hechos. Fíjense qué tan fuerte fue para la primera iglesia hablar sobre esta palabra de un solo corazón, de un solo sentir. La iglesia inicial, hermanos, aprendió la bendición de permanecer unida. Si el ejemplo de Cristo en la cruz, hermanos, y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, no son ejemplos en realidad suficientes o muestras suficientes para mantenernos unidos, no habrá nada en el universo que sea capaz de mantenernos unidos a nosotros. Si nosotros no vamos a la cruz, si nosotros no vamos a la enseñanza, si nosotros no tenemos el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, no va a haber nada que nos mantenga unidos y siempre va a haber discrepancias. En Cristo, Dios nos dio un ejemplo y nos dio un poder para que sus discípulos puedan ver la unidad de tal forma que el mundo sepa que el Padre envió al Hijo, ¿sí? Esa es justamente la oración del Hijo al Padre la noche anterior a la crucifixión. Padre, que ellos sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste, decía, ¿sí? Ahora, hermano, tú encuentras a estos discípulos juntos con otros, unos con otros, y dice el texto que estaban unánimes. Estos eran hombres comunes y corrientes, hombres que no tenían ninguna cualidad especial, hombres de Galilea, todos ellos eran de Galilea, con una excepción de Judas. Judas era de Queriot. La gente de Galilea era considerada poco pulida, diríamos así, campesinos, pescadores, de poca educación, de poca preparación, todos. Así eran. No tenían experiencia estos discípulos en ministerial, nunca habían enseñado la palabra, ni uno de ellos fue fariseo, saduceo, escriba o sacerdote. No tenían ninguna de las características consideradas importantes en nuestra sociedad, que no podían pertenecer ellos a poder enseñar esta situación religiosa, en este sistema religioso que acabo de mencionar, porque ellos eran apenas pescadores, hermanos. Como Jacobo, Juan y Pedro. Pedro fue el negador, Jacobo y Juan los hijos del trueno. Eso nos da una idea de lo impulsivos y airados que eran estos hombres. Yo me imagino las críticas continuas de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, diciéndole, Señor Jesús, o maestro, rabí, ve la clase de estudiantes que tienes. No están preparados, no tienen cualidades para poder en su momento enseñar. ¿Qué les estás enseñando? Ya llevaban 3 años con él. Uno era, por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, con una mala reputación, obviamente, porque todos los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos.
Uno fue reconocido por su escepticismo, en este caso fue Tomás, que le dudaba que Jesús había resucitado. Tenía que ver para creer, y otro era un excelote romano. ¿Sí? Los excelotes eran un grupo de individuos que se habían rebelado contra el sistema romano y no querían pagar impuestos ellos, ¿no? Eran individuos que solamente sabían matar simplemente por el hecho de ser rebeldes. Uno de los discípulos que aquí se menciona, que estaban allí, era celote, ¿sí? De modo que este equipo, hermanos, no era el mejor, diríamos así, ¿no? Era como el Cruz Azul que nada más no gana, era como el Atlante que descendió, ¿no? O sea, totalmente eran chafas, ¿no? Este grupo. En lo más mínimo no tenían el carácter a la hora de su llamado, no tenían la educación, no tenían experiencia, no tenían abolengo, no tenían dinero, no tenían ninguna de las cosas que el mundo por sí solo valora. Solamente Dios puede tomar un puñado de hombres tan mal preparados y hacer lo que Él hizo en ese primer siglo, hermanos. Además de estos hombres, estaban llenos de orgullo anterior a la resurrección. Estos hombres eran los que querían sentarse a la mano derecha, a la mano izquierda, cuando Cristo viniera en su reino. Ustedes recuerdan esa petición de Juan y de Jacobo, que quiero estar ahí, Dios. Y cuando ellos no pudieron conseguir eso, le dijeron a la mamá de Jesús, a la madre, que se lo pidiera a Cristo, a ver si ella pudiera manipularlos. Y el texto de Marcos 10:38 dice que Jesús, vayan allá, Marcos 10:38, dice que Jesús, cuando oyó esto, lo que estaba ocurriendo entre ellos, dijo: ustedes no saben lo que piden. Porque cuando Jacobo y Juan pidieron a la mano derecha o izquierda, el texto dice que el resto se indignó, o sea, el resto del grupo de los 11 se indignaron ellos, de manera que los demás se airaron porque esos dos se les habían adelantado, ¿se acuerdan? Porque tenían las mismas intenciones de preguntarle, pero pues, se airaron porque se adelantaron. Y Cristo dice: no sabéis lo que pedís, Marcos 10:38. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden, ¿no? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Hablando de la cruz, ¿no? Hablando de eso. La humildad hubiera preguntado en ese momento, hermanos. La humildad hubiera preguntado: ¿cuál copa vas a beber, Señor? ¿Qué quieres decir con la copa? ¿Qué quieres decir con el bautismo? Eso hubiera sido la humildad que hubiera hablado, pero no. Ustedes ven en el versículo 39 de Marcos 10, 38 y 39, ustedes ven en el versículo 39 que inmediatamente ellos dijeron: sí podemos. Ellos dijeron: podemos, Señor Jesús. No, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estos hombres tenían una sobreconfianza en sí mismos, hasta que Pedro niega a Jesús en el día del juicio. A estos hombres les faltó fe anterior a la cruz, anterior a la resurrección, y sin embargo, posterior a la resurrección, a la ascensión, inmediatamente tú comienzas a ver indicios de fe y de obediencia, porque Dios los envió a Jerusalén a esperar algo que ellos no sabían por cuánto tiempo, pero ellos fueron a esperar. El texto dice que se dirigieron inmediatamente a Jerusalén. Entonces, primero, lo que ya dijimos, número 1, tú cultivas una vida de fe y de obediencia. Segundo, tú y yo debemos cultivar una vida de unidad, como lo hicieron estos apóstoles, que se fueron todos y estaban unánimes, perseverando unánimes, ¿sí? Cuando los discípulos empezaron a hacer, ellos estaban en el aposento algo, pero no simplemente estaban juntos, dice el texto, sino que estaban unánimes.
Y la palabra aparece de una manera repetitiva en el libro de los Hechos, como ya lo mencioné, dándonos una idea de que la iglesia primitiva entendió la bendición de la unión y las consecuencias. ¿Escuchen esto? Las consecuencias de la división. ¿Sí? Cristo oró por esto la noche antes de la crucifixión. ¿Sí? Pablo supo que la división entre Corintio y allí entre los hermanos de Corinto, y los confrontó. Pablo supo la división que hubo en Filipo y la confrontó. Uno de los testimonios más poderosos para los de afuera es la unidad, hermanos, la unidad de la iglesia, por lo cual Cristo oró, ¿sí? Vean el versículo 14 de Hechos 1:14. Como ya leímos, el texto nos dice que estaban unánimes, orando, ¿sí? No simplemente orando. El texto nos dice que estaban entregados a la oración simplemente. Ahí estaban allí perseverando unánimes en la oración. El texto dice que estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Algo que está cambiando, que vemos en esta gente que está cambiando en su interior. Anterior a la resurrección, acuérdense, de la crucifixión, en el huerto del Getsemaní se dispersaron, no había unidad entre ellos. Anterior a la resurrección había discusiones entre ellos, no eran de un solo parecer, no eran de un solo espíritu, cada cual quería ocupar el lugar derecho o izquierdo, pero ahora en ellos están cultivando una vida de fe y obediencia, ahora están cultivando una vida de unidad. Y ahora están cultivando no solamente la vida de unidad, sino también una vida de oración ellos. Eso fue precisamente lo que formó un estilo de vida ahora a partir de ellos. Anteriormente no tenían ese estilo de vida ellos. Anterior a la resurrección no estaban ellos. No formaba parte de su estilo de vida. De hecho, en el huerto del Getsemaní, Cristo se lleva a Pedro, a Jacobo y les dice: vamos a velar, ¿no? Vamos para allá. Y al regresar una hora más tarde los encuentra durmiendo, ¿verdad? Como ustedes ya saben. Y Cristo les dice: no podéis haber orado una sola hora, ni siquiera. Se va una vez más y de repente vuelve y los encuentra durmiendo. Y los reprende de la misma manera, les dice: velad y orad para que no entréis, ¿qué dijo? En tentación. ¿Se acuerdan de eso? Pero horas más tarde, ellos entraron en la tentación y cayeron en la tentación, hermanos. No atendieron la preparación del Señor Jesucristo. Oren para que no entréis, velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos entraron en la tentación y cayeron, ¿sí? Cristo trató de prepararlos a ellos en oración para que lo que venía después, ellos estuvieran firmes. Y horas después, todos, ¿qué creen? Se dispersaron, abandonaron al maestro, cayeron en la tentación y se disipó todo eso. Después de días, esa iglesia aprendió a orar de una manera que anteriormente los discípulos no sabían cómo hacerlo. De hecho, en un momento dado, fueron con el maestro con una pregunta: maestro, enséñanos a orar porque no sabemos orar. Esa fue una iglesia que comenzó de una forma obediente, estaba unida, y esta iglesia ahora estaba de continuo en oración. Fíjense, ya llevamos 3. El maestro, hermanos, el Señor Jesucristo ascendió. Ellos se fueron a Jerusalén a esperar, a orar, estaban juntos en la oración. Una de las cosas que contribuye a que permanezcamos juntos es justamente la oración. Es muy difícil orar, hermanos. Es muy difícil orar y permanecer orando en un grupo de manera recurrente cuando alguien es tu enemigo en ese grupo o alguien que a ti no te cae muy mal. Es muy difícil orar así. De manera que la oración conjunta contribuye a la unidad, hermanos. La oración hace más que eso. La oración nos recuerda que somos personas dependientes y en necesidad. Cuando dejamos de orar,
Nos creemos autosuficientes, autónomos e independientes. Y no ha habido un solo ser humano de esa manera en este planeta Tierra. Cuando la oración nos recuerda la bondad de nuestro Señor, que quiere oírnos a nosotros, al Dios alto, sublime, sustentador de todo lo que existe, y está recibiendo continuamente la adoración de millares de seres angelicales. Aún así, quiere oír el clamor individual de cada uno de sus hijos en este planeta. Entonces, la oración nos da el poder de lo alto, hermanos, porque como dice Santiago, la oración del justo puede mucho. No dice la vida del justo puede mucho, es más que la vida del justo, es la oración del justo que puede mucho, que nos da el poder y poder de lo alto, hermanos. La oración nos coloca en una posición a donde Dios le plazca querer bendecirnos. La oración es el motor de nuestra vida. Cuando tu vida no anda muy bien, tu oración no anda muy bien. Eso sí tenlo por claro. Cuando tu vida no anda muy bien, tu oración no anda muy bien. Así que esto fue la tercera, cultivar una vida de oración. Si usted no está orando frecuentemente, y orar no es solamente pedir, hermanos, porque muchos confunden eso. La oración es te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. La oración es una intimidad con Dios, sí, entra parte de los protocolos, los seguimientos de la oración, el pedir, pero también es adorar, exaltarlo, bendecirlo al Señor. O sea, que yo pase más tiempo adorando al Señor que pidiéndole al Señor. Muchos se gastan el tiempo de la oración únicamente pidiéndole. Los que estaban en el aposento alto, dice la Biblia, nos relata que eran como 120. Y allí estaban unánimes en oración, estaban con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús. Esta es la última vez que se menciona a María en el resto del Nuevo Testamento. Ya jamás vamos a encontrar a María ahí. Estos hermanos de Jesús eran los hermanos que no habían creído en él. Eran los hermanos que habían pensado que Jesús en un momento dado estaba demente, que había perdido la cabeza. Ellos así lo pensaban antes de la resurrección. La resurrección ahora después cambió vidas, incluyendo la vida de sus propios hermanos, y allí estaban juntos con María, junto con los 11 y junto con un grupo que sumaban más o menos 120 personas estaban allí. Ya había cambiado. Por eso en la mañana yo les decía, precisamente si los desalientos de la vida te provocan a desfallecer o incluso a entender que no sirves para nada, los desafíos que no logramos cruzar, todo lo que tenemos y no podemos, vayamos a la resurrección. Y a partir de la resurrección, entonces nosotros nos da nuevo aliento, nos da un incentivo más para que podamos ir más allá, tener nuevo aliento, tener nuevas energías, tener nueva visión, nuevos proyectos. Porque no hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Nosotros no sabemos, pero allí a lo mejor estaban entre esas 120 personas, podemos especular un poco que probablemente ahí debió estar María Magdalena, debió estar Salomé, que estaba al pie de la cruz, María la madre de Jacobo, que estaba al pie de la cruz, María la madre de Marcos, que es mencionada más adelante en Hechos 16. Asumimos tal vez que estuvieron ahí algunos que él precisamente sanó en ese momento, bueno, en ese tiempo. Nicodemo, que procuró el cuerpo del Señor Jesucristo y le dio sepultura junto con José de Arimatea. Quizás ellos estuvieron allí presentes. Pero en el versículo 15 al 17 dice que se levantó Pedro allí con ellos y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, ¿no? En aquellos días podemos ver
que se levantaron esos hermanos, ¿sí? Se levantó Pedro y dijo, ¿sí? Los reunió ahí como 120 y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Nota que Pedro trae a colación a Judas, ¿verdad? Pero no lo trae como Judas el traidor. Si ustedes ven, no lo trae como Judas el traidor. Pedro aprendió algo después de la resurrección, que iba a ser vital para el resto de su ministerio. Es que Pedro trae a Judas en conexión a un cumplimiento de la palabra de Dios de las Escrituras. Quizás en esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, entendemos que todavía el Espíritu Santo no había descendido. Quizás estos hombres se dedicaron a escudriñar las Escrituras. Recuerda que ellos dependían de las enseñanzas del maestro, porque entendemos que ellos no eran personas de letras, no les gustaba estudiar, no les gustaba leer, no eran escribas ni fariseos. Y ahora Pedro, cuando se levanta, puntualiza Pedro el hecho de que la traición de Judas representa más bien el cumplimiento de las Escrituras. Si hubiera sido el Pedro antes de la resurrección, no, pues lo hubiera tachado a Judas del traidor, del usurpador, de lo peor, lo hubiera tachado. Pero ahora, después de la resurrección, Pedro trae esta representación de lo que pasó con Judas, de la traición, a un cumplimiento de las Escrituras. Quiere decir que Pedro empezó a estudiar la palabra. Empezaron a estudiar los apóstoles la palabra, ¿sí? Ellos tendrían que aprender a escudriñar, a aquilatar, a discernir las Escrituras, porque eso no era parte de su vida antes de la resurrección, hermanos. Es interesante cuando Cristo se aparece a sus discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué es lo que Cristo les dice después de llamarlos insensatos, después de llamarlos tardos para creer? ¿Sí? Dice que comenzando desde Moisés, ¿sí? Y siguiendo por los profetas que ya dijimos, les declaraba todas las Escrituras de lo que decían de él. Pero Pedro ahora tiene un nuevo entendimiento de todo esto. Probablemente es bueno notar que Cristo durante los 3 años que estuvo ministrando con ellos, continuamente citó las Escrituras. Cuando se vio tentado por Satanás en el desierto, ¿se acuerdan que dijo? Escrito está, ¿no? Citó las Escrituras. Cuando estaba ahí en la cruz clavado en ese madero, citó las Escrituras, y cuando Cristo resucita, se encuentra con esos dos discípulos que van camino a Emaús, y ¿saben qué es lo que hizo? Citó las Escrituras. Todo el tiempo enfatizando la centralidad de las Escrituras. Y chequen lo que Cristo nos hace, hace con los discípulos que van camino a Emaús. No les dice, miren, déjenme contarles lo que pasó entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana. Dejen contarles. Que todos nos moriríamos por saber qué pasó en ese tiempo, ¿no? Cristo no hace eso. Cristo vuelve y los apunta hacia las Escrituras, desde Moisés y pasando por todos los profetas. Las Escrituras, hermanos, como modo de aplicación, deben de gobernarnos. Y cuando las Escrituras nos gobiernan, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos gobernados por nosotros mismos, usted conoce lo que somos en nuestras propias vidas. ¿Sí? Vuelvo a sugerir, hermanos. Primero, cultivando una vida de fe y obediencia. Segundo, tú y yo debemos de cultivar una vida de unidad. Tercero, cultivar una vida de oración. Cuarto, y ahora es que es la cuarta, cultivar una vida de la palabra de Dios. Debemos de cultivar una vida de la palabra de Dios.
Judas es mencionado en el contexto del cumplimiento de las Escrituras, vuelvo a decir, porque dijo Pedro, es necesario que se cumpliese, habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, o sea, que se cumpliese fue eso. Pedro empieza a hablar sobre las Escrituras, ya no está hablando impulsivamente, sí, contigo iremos hasta la muerte, Dios, sí, y ahí agarra la espada y empieza a cortarle la oreja a una persona, ¿no? Y allí se empieza a pelear, y allí empiezan a pelear otros, que yo a la izquierda, que yo a la derecha, y otros se molestan, se inquietan, ya están en discusión total. Ya me imagino el salón, ¿verdad? ¿Cómo estaban ahí? De inquietos ellos. Pedro ahora empieza a enfatizar, a reconocer, a escudriñar las Escrituras y empieza a desarrollarlas. Nuestra vida de obediencia, hermanos, nuestra vida de obediencia está directamente relacionada a nuestra vida de las Escrituras. Nuestra vida de desobediencia, y lo puedes comprobar con tu propia vida, está directamente relacionada a nuestra infidelidad en cuanto a nuestra vida de las Escrituras. En la mañana hablábamos, Hebreos, vayan a Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque decía, o dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué tan importantes son las Escrituras? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nuestro día a día? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Y Pedro dice aquí en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio, hablando de Judas, ¿sí? Hablando de Judas. Es una manera como que sabia de decir las cosas. ¿Por qué? Porque en este momento él está recordando al grupo que está allí, esos 120 personas. Entre nosotros hubo un traidor, pero ya no lo dijo así. Entre nosotros hubo una decepción de Judas, pero ya no lo dijo así, sino más bien dijo que por boca de David se estaba cumpliendo lo que él decía. Pero él está, Pedro, él está trayendo esto en el contexto del cumplimiento de las Escrituras. Y esto es importante, hermanos, porque él sabe que Dios está en control. Él está aprendiendo estas cosas, Cristo le estuvo enseñando cómo Dios está en control, cómo esto está en el plan predeterminado. No hay razón para que la decepción me haga a mí cambiar de mi forma de caminar, hermanos. No hay, hermanos, no hay razón para que la decepción llegue a tu vida y digas, ya no quiero seguir en el evangelio de Dios, ya no quiero seguir las palabras de Jesús. No hay razón por la cual la decepción me haga a mí cambiar en mi forma de pensar. Cuando tú revisas las Escrituras, en la forma humana de decir las cosas, hermanos, por ejemplo, Adán decepcionó a Dios, pero el plan de Dios continuó. David decepcionó a todo el pueblo de Israel, pero el plan de Dios continuó. En el sentido humano de decir las cosas, hermanos, Pedro decepcionó a Jesús. No una vez, no dos veces, 3 veces decepcionó a Jesús. Y esa es la realidad del corazón humano, del tuyo, del mío, que la condición del corazón humano, hermanos, siempre va a traer decepción. Hay una sola manera de no experimentar decepción en este mundo, y es partir de este mundo, irte al venidero. No hay otra manera, y tenemos que recordar eso una y otra vez nosotros, hermanos. Todos vamos a sufrir un tipo de decepción en la vida,
Y siempre vamos a estar recibiendo continuamente decepciones. Que mi mamá me decepcionó, que mi papá, que mis hijos, que mis hermanos, que mis hermanos en Cristo me decepcionaron y todo eso. Cuando Jesús estuvo en el aposento alto la última noche y anuncia la traición, ¿se acuerdan? Anunció la traición. Alguno de ustedes me va a traicionar. Él no anuncia quién era el traidor. Él pudo haberlo anunciado por nombre y apellido, ¿sí? No lo hizo. Y cuando no lo hizo por nombre, ellos empezaron, algunos apóstoles, bueno, algunos discípulos le empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Se acuerdan? Y quizás la razón por lo que Jesús, lo dejó de esa forma, así aventó la pregunta al aire, ¿sí? Es para recordarles a cada uno de ellos que aunque era solamente uno el traidor, la traición, la semilla potencial de la traición está en el corazón de cada uno de ellos. Eso es. Allí es donde debe de pegarnos a nosotros. Jesús lo hizo así, para que ellos fueran confrontados con una realidad pecaminosa en su propio corazón. Jesús pudo haber dicho, sí, tú eres Judas, pero no lo hizo. Pero esa es la realidad. Cuando vemos a alguien pecar, hermanos, tú puedes decir, qué pecador, qué falta de discernimiento, qué falta de madurez espiritual, ¿por qué pecó esta persona? Quizá tú puedes decir eso, y te puedes decir incluso a decir, qué bueno que yo no fui, pero pudieses haber dicho, pude haber sido yo el que pequé. Por alguna razón y por gracia de Dios, no ha permitido que peque de esa manera yo. Y darle la gloria a nuestro Dios, pero no luego acusar, él es el pecador, él es el que pasó todo esto, él es el... Porque, miren hermanos, para juzgar, creo que nos pintamos solos, ¿sí o no? Somos los primeros. Sin que nadie nos pida nuestra opinión, sin que nadie nos llame, somos los primeros que juzgamos. Como ya dije, Pedro trae a colación la traición de Judas como un cumplimiento de las Escrituras. Y ahora podemos ver el lugar que las Escrituras comenzaron a ocupar en la mente de estos discípulos, ya de una manera permanente, ya de una manera confiable, ya de una manera, primaria en sus vidas. Versículo 18 de Hechos 1:18. Pedro menciona la suerte de Judas, que terminó ahorcándose y cayó, se rompió y sus entrañas se salieron, dice así. Eso es lo que dice en 18 y parte de esto. Pero ahora vamos al versículo 20. En el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, ¿sí? Y es un cumplimiento de los salmos, ¿sí? Y vemos que Pedro aquí ya, como que ya se le había quedado grabado este texto de la Biblia, ¿verdad? O sea, de ese salmo, ¿no? Que mencionó aquí. Por boca de David para que se cumpliese esto. Y esto trae un cumplimiento y es un salmo del Salmo 69:25. Usted lo puede buscar después. Un salmo escrito por David es un salmo de clamor, de confianza en Jehová. La decepción de Judas, hermanos, fíjense, les voy a comentar esto. La decepción de Judas sirvió para prepararlos de otras decepciones que vendrían posteriores. El apóstol Pablo escribió acerca de Demas, que se había ido al mundo, lo abandonó, y el apóstol Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, dice, en mi primer defensa, cuando él estaba encarcelado, en mi primer defensa, ¿sí? Nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. O sea, que Pablo se decepcionó de todos los hermanos, que todos huyeron. Si se trata de que me encarcelen, pues ahí nos vemos, Pablo, ¿no? A ti te andan persiguiendo, a mí no. Nos vemos. Ahí te mando a alguien para que, a ver cómo sigues, pero yo no, porque si no, yo también caigo. Bueno, hermanos, ni con Cristo tampoco. O sea, todos lo abandonaron también. El que estuvo más cerca fue Pedro. Pedro lo negó y lo negó 3 veces.
Él veía desde lejos, él estaba viendo desde lejos cómo lo llevaban allí rumbo a la cruz, pegándole, martirizándole, golpeándole, burlándose. Él estaba de lejos, pero ese lejos estaba ya negando a Cristo. Ahora podemos decir lo que Pablo, Jesús y Pedro no dijeron. No dijeron ellos, ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, no dijeron, ahora que Judas nos traicionó, no confiemos en nadie más. Ellos no dijeron eso. Jesús fue traicionado por Judas y no dijo, ya no confío en nadie más. Pablo lo traicionó Demas y dijo, ya no confío en nadie más. Y así podemos ver tú puedes tener muchas decepciones, muchas negaciones que te han hecho, muchas difamaciones, muchos quebrantos has tenido. Y muchas veces nosotros en nuestra carne decimos, yo la verdad ya no confío en nadie más. Yo a los hermanos los agarro así de pincitas, ¿no? Les hablo así, no hablo más para allá porque, no, hermanos, no. Entonces, ¿quién está gobernando en nosotros? ¿Las escrituras o mi yo? ¿Quién está gobernando mis pensamientos? Porque precisamente leíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu, el alma, el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo dice, no se los tomes en cuenta. Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro dijo, hay que escoger a uno que reemplace a Judas. Él no dijo, Pedro, ya sí dejémosle porque no nos vayamos a encontrar a Judas más y vaya a traicionar al grupo ahora. Si traicionó a Jesús, pues lo entendemos y Jesús lo soportó y ayudó, pero nosotros humanamente no podremos soportar una traición. No, Pedro dijo, hay que escoger a uno que reemplace a Judas. Y si nunca quieres ser decepcionado y desilusionado, hermano, tienes que partir de este mundo. Tienes que partirte a otro planeta. Y los discípulos lo llegaron a entender esto, hermanos, que en tanto la crucifixión de Cristo como la traición de Judas eran parte del plan predeterminado de nuestro Dios. Esta gente siguió confiando y ahora escucha lo que dice en el versículo 21 al 23 de Hechos 1, 21 al 23. Siguió confiando esta gente a pesar de que vieron tantas cosas, observaron, oyeron tantas cosas. Y dice en el versículo 21 al 23, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, ¿no? Que conoces. Bueno, dejen comentarles algo primero. Aquí Pedro nos da algunos requisitos para ser apóstol. Que haya sido testigo de la vida de Jesús, ¿sí? Que haya sido enseñado por Jesús hasta que Cristo ascendió, que sea testigo de la vida de Cristo, de las enseñanzas y también de la resurrección de Jesucristo. Son requisitos y es necesario, dijo, que entre nosotros alguien que haya estado con nosotros desde el principio, comenzando desde el bautismo de Juan, allí es donde comienza el ministerio del Señor Jesucristo, así lo ve Pedro, ¿no? De que hay ciertos lineamientos, ciertos requisitos que hay que cumplir para ser apóstol. Y no solamente había, a lo mejor había muchos, pero los que llenaban los requisitos en ese momento nada más eran dos. Aquel que llamaron Barsabás y al otro que se llamaba Matías. Son los únicos dos que llenaban esos requisitos. Hoy en día, hermanos, no hay ningún
apóstol que llene esos requisitos. Por eso es que el movimiento apostólico de hoy en día, hoy es falso todo eso. Todo aquel que tú escuchas, el apóstol, es una mentira todo eso. Eso es una mentira. Esos son nada más cargos o títulos que ha puesto el hombre para darte una altura, pero no hay nada de eso. Ya no existen apóstoles, porque aquí están declarados los requisitos para que ejercieran el ministerio del apostolado. Y aquí Pedro nos deja muy claro todo esto. No hay ningún apóstol. Estos hombres ciertamente vieron la traición de Judas, decidieron continuar. Y eso no los iba a paralizar, hermanos. Eso no los iba a paralizar. La traición de Judas no iba a paralizar a los apóstoles. Hermanos, como lo dije en la mañana, si la traición de Judas nos paraliza, la resurrección de Cristo nos debe de movilizar. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? No hay ningún evento en la historia humana, ningún evento que te llegue a pasar a ti, en tu vida, en tu historia humana, que pueda ser mayor que el poder de la resurrección que mora en ti. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Por tanto, no hay evento en la historia, en nuestra historia, que pueda ser usado por ti o por mí para no continuar hacia adelante victoriosamente, porque el poder de la resurrección que mora en nosotros nos ha hecho valientes, nos ha hecho entender la palabra de Dios, y es justamente Cristo puso el Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir a la altura de su llamado, hermanos. Entonces, regresando a esta historia, presentaron a dos candidatos, a José llamado Barsabás y a Matías. Una vez más te digo, recuerdo, primero, cultivando una vida de fe y obediencia. Segundo, tú y yo debemos cultivar una vida de unidad. Tercero, cultivar una vida de oración. La cuarta, cultivar una vida en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y ahora la quinta, ¿cuál es? ¿La cuarta? ¿Algo así? Una vida de dependencia del Espíritu Santo. Una vida de dependencia del Espíritu Santo y de la providencia de Dios. Y esto último se encuentra en los siguientes versículos, versículo 24 y 25. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Vean cómo es, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Noten el orden. Ellos llegaron estando unidos, unánimes en oración, ¿sí? Entendiendo las Escrituras, entendiendo todo el enfoque. Ahora entra una dependencia del Espíritu Santo después de orar, no antes. Nosotros tenemos aquí dos cosas, ¿no? Para saber quién llena estos requisitos es fácil, hermano. O sea, en este caso, pues ellos entendieron que ellos llenaban los requisitos. Nosotros podemos decir, fulano llena los requisitos, mengano también llena los requisitos. Pero nosotros somos hombres falibles, hermanos, no santos, no justos, no omniscientes. Lo que ellos decían es, nosotros no queremos escogerlo, Señor. Tú escógelo. Tú que conoces el corazón de los hombres, conoces el corazón del uno, de Matías, de Barsabás, tú conoces los corazones de ellos. Nosotros queremos depender ahora por tu Espíritu, que está a punto de llegar, todavía no llegaba el Espíritu Santo allí, pero hemos comenzado a creer lo que Cristo dijo, hemos empezado a leer tu palabra, hemos empezado a leer las Escrituras, hemos visto ciertos cumplimientos que se están desarrollando y estamos tratando de depender de ti ahora. Muéstranos cuál de estos hombres deberías escoger para ocupar el ministerio y el apostolado. Es lo que estaban tratando de decir. Y entonces ellos echaron suertes y la suerte dice que cayó sobre Matías, versículo 26, ¿no?
y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando hablan de que echaron suertes, déjenme comentarles esto, tenemos que recordar que en este momento que ellos están orando, están en un tiempo transitorio ellos. El Espíritu Santo no ha descendido todavía. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no había ni una sola línea del Nuevo Testamento escrito, ¿sí? De manera que en este tiempo transitorio, donde todavía algunas cosas como las del Antiguo Testamento se pueden ver, ahora ellos echan suerte. Pero, escuchen esto, pero nunca más después de ese momento. Hasta allí ellos echaron suerte. Ya no ves a partir de la llegada del Espíritu Santo que ellos vuelvan a echar suertes. En el Antiguo Testamento, como manera de historia, se echaba suerte de las cosas que se llamaban dos piedras. Era el Urín, con M al final, y Tumín, con M al final también. El Urín y Tumín. Estas eran dos piedras, preciosas por cierto. Se estima que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral, llevaba en el pectoral, quizás representaba esas dos piedras el sí y el no, ¿sí? A través del cual el sumo sacerdote buscaba la voluntad de Dios en ese tiempo. Así que el Urín y el Tumín es el nombre dado por los antiguos israelitas a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre un determinado evento, ¿sí? Entonces, posiblemente utilizaron algo similar. No estoy diciendo que ellos, los apóstoles, ahí tenían el Urín y el Tumín, ¿no? Pero posiblemente utilizaron algo similar. Cuando habla de que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ese es un cumplimiento del Salmo 109, versículo 8. ¿Sí? Sean sus días pocos, tome otro su lugar, su oficio, dice así este salmo. Y todo esto, Pedro lo está diciendo bajo la connotación no solamente de que Judas cometería la traición y que moriría como murió, sino también que había un sustituto o tenía que tener un sustituto. Por eso Pedro se levantó y dijo también que alguien ocupe su lugar que ocupaba en este ministerio, porque escrito ya estaba en el Salmo 109:8, ¿sí? Ya estaba escrito que alguien iba a ocupar su oficio, sean sus días pocos, tome otro su oficio, hablando de Judas precisamente. O sea, vean cómo ya estaba escrito todo esto. Los discípulos ahora estaban haciendo como su maestro les enseñó. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró que se haga tu voluntad y no la mía? Así, y ahora los discípulos estaban diciendo, tú escoge, Dios. Dinos quién es la persona, porque tú conoces los corazones del uno y del otro, ¿sí? Aquí están los sustitutos potenciales, sí, Dios, aquí están los que nosotros hemos elegido, pero que se haga tu elección y no la nuestra, Dios. Vean cómo hay un periodo de transición donde los discípulos están aprendiendo la dependencia de Dios. Todavía no llegaba el Espíritu Santo, todavía no estaba el Espíritu allí, ¿no? Esa es una lección de forma aplicativa para cada uno de nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros con frecuencia en nuestra impulsividad, en nuestra pecaminosidad, nosotros tendemos a elegir y elegimos conforme a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestra naturaleza caída, nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, a ver si Dios nos complace con todo eso, ¿sí? Pero ellos no, ellos dijeron, Señor, queremos que tú nos digas, que tú elijas a la persona correcta, ¿sí? No importa cuál es la coyuntura, la disyuntiva en la que yo me encuentro, Señor. Con frecuencia una de mis más repetitivas oraciones al Señor, hermanos, es, Señor, independientemente de lo que yo quiera, de lo que yo sé, de lo que mi carne anhela, yo te pido que tú elijas por mí en esta decisión y no me dejes seleccionar a mí. Es más, yo les haré dicho,
pon barreras en mí para que yo no elija según mis propias capacidades. Porque si Él hace eso, hermanos, si Él elige por nosotros, es la única garantía que yo tengo de cómo voy a elegir bien el resto de mis elecciones que estén por delante, hermanos. Cuando yo elija, mis elecciones serán funestas, no tendrán mucha bendición. Un pastor decía, lo que Dios no ha comenzado, Él no está comprometido a terminarlo. Y es eso. O sea, cuando tú estás precisamente eligiendo por tu sabiduría, tus cualidades, tus deseos, tu carne, tu vida caída, y al rato te das de topes, entonces decía este pastor, Dios no se compromete a terminar algo que Él nunca ha comenzado, ¿sí? Porque si Él hace esto, hermanos, como dije, esto es una garantía para nosotros. Los discípulos han aprendido esta lección. Ellos no simplemente oraron, al orar supieron cómo orar, ¿sí? Señor, tú conoces los corazones. En otras palabras, nosotros te estamos clamando bajo un nuevo entendimiento de quién eres tú. Tú eres el soberano. Tú que conoces los corazones del hombre, tú elige. A partir del ascenso de Cristo, cuando Él se fue a los cielos, la iglesia ha vivido esperando por su retorno, hermano. La iglesia primitiva, por lo menos en este momento de la historia, modeló cómo esperar en Dios. Ellos fueron a esperar a Jerusalén allí para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero en ese intervalo de la llegada del Espíritu Santo, empezaron ellos también a esperar en Dios, empezaron a escudriñar su palabra y dijeron, pues si tenemos esto, pues si pasa esto. Entonces entendieron todo esto. Entonces ellos ahora con un nuevo entendimiento le dijeron a Dios, Señor, tú que conoces los corazones, dinos quién es la persona que va a estar en el ministerio y apostolado de aquí. Ya lo he dicho varias veces, pero la repetición es la clave del aprendizaje. Ya lo he dicho varias veces, pero la repetición es la clave del aprendizaje. Tú cultivas una vida de fe y de obediencia. Tú cultivas una vida de unidad. Tú cultivas una vida de oración. Tú cultivas una vida en la palabra de Dios. Y tú cultivas una vida de dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Te imaginas el estilo de vida de un cristiano? ¿Te imaginas el estilo de vida de un cristiano, de una familia o de una iglesia que viva de esa manera? ¿Te imaginas cuál sería el resultado de una iglesia de esa manera? Eso lo vamos a ver, el resultado lo vamos a ver en los capítulos 2 y 4 de Hechos. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que vive o que caracteriza esas condiciones de todas las que ya mencioné? Para terminar, hermanos, ya Matías ya ha sido escogido, la suerte cayó sobre él, ya les expliqué sobre la suerte. Ya son 12 de nuevo, posiblemente representando las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y a medida que vamos cerrando en este día, quisiera terminar con un texto del apóstol Pedro, que nos deja saber claramente cómo viviremos después de cultivar esos beneficios en nuestra vida, y que resulta una pregunta también, hermanos. Entonces, ¿cómo viviremos a la luz de la resurrección de Cristo? Vaya a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo deberíamos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? Pedro nos dice claramente cómo debemos de vivir. Entonces, a la luz de la segunda venida de Cristo, a la luz de la resurrección, a la luz de su ascenso, nosotros, ¿cómo deberíamos de vivir? Y dice aquí, en santa y piadosa manera de vivir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí?
Versículo 12, ahí nos dice cómo lo debemos de hacer, ¿sí? Dice en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, ¿sí? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí hay una promesa. Pedro aprendió a creer en las Escrituras, él aprendió a confiar en ellas, ¿sí? Y eso es lo que estamos esperando nosotros, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, ¿cómo viviremos? En santa conducta y piedad, ¿sí? Así lo dice, en santa conducta y piedad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos vivir en santa conducta y piedad? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Cultivas una vida de fe y obediencia, cultivas una vida de unidad, cultivas una vida de oración, cultivas una vida en la palabra de Dios y cultivas una vida de dependencia del Espíritu Santo. Así puedes vivir puedes vivir en santa conducta y en piedad, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuevos cielos, nueva tierra. Eso es tan cierto como que Cristo vino la primera vez y tan cierto que Él regresará la segunda vez. Él vive y porque Él vive, yo creo su palabra, yo creo sus promesas y tengo ahora el poder de la resurrección en mí para poder esperar en Él, hermanos. Es esto es estímulo de ánimo, de esperanza, saber que la iglesia inicial modeló para nosotros cómo deberíamos nosotros vivir y de qué manera deberíamos nosotros ahora de esperar. ¿Te sirve esto de estímulo cuando estás leyendo ahora Hechos? ¿Te da ánimo cuando estás leyendo Hechos? ¿Te da esperanza cuando estás leyendo Hechos? Que esta iglesia, Palabra Fiel, pueda copiar aquellas cosas que estamos viendo en el libro de los Hechos, hermanos. Cuando la iglesia comenzó a desarrollarse y que nosotros podamos ser reconocidos como una iglesia que vive de la manera y que comenzamos a ver hoy, porque tú y yo recibiremos las bendiciones de dichas promesas. Recuerda, hermano, si Él vive, tú vives y vivirás en base a la cruz y en base a la resurrección en su persona, en Cristo Jesús. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.